¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Punto Convergente TV. Y estoy acá con el teléfono, interactuando con el chat GPT, con la inteligencia artificial, preparando la entrevista que vamos a tener ahora, porque estamos, justamente, vieron que lo tratamos mucho en el programa, pero está bueno contar con un especialista que nos cuente de dónde viene la inteligencia artificial, qué es, cómo se trabaja. Por eso estamos en presencia del ingeniero Ricardo Pascuale. Él es graduado de nuestra universidad y también es director en la licenciatura en Ciencia de Datos aquí en la Universidad Católica Argentina, a quien le agradecemos a Ricardo que se acercó aquí a la biblioteca de nuestra universidad. Estaba en una reunión, así que gracias por venir a Punto Convergente. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, Ricardo, a ver, ¿qué te parece si para empezar nos contás y definimos desde tu rama y tu especialidad qué es la inteligencia artificial? Bueno, primero entramos en un pseudo problema de definición, porque tendríamos que definir qué es inteligencia, y bueno, no soy un especialista para definirla, pero digamos que como área tiene una antigüedad bastante grande. La primera vez que se habló de esto seriamente fue en 1950. Para, eso que sí es buenísimo, porque ahora es como el boom de la inteligencia artificial y no, es algo que se viene trabajando desde hace muchos años. Sí, exactamente, sí, la primera mención y directamente con la palabra Machine Learning es de un paper de Alan Turing de 1950 que lo publicó en un journal de psicología. Pero bueno, es como un científico de la computación, uno de los próceres de la computación, Alan Turing. Y bueno, y desde ese momento se empezó, digamos, una métrica, digamos, un test que se utiliza hoy, es el test de Turing. Cómo vos podés distinguir una inteligencia, ¿no? Entonces, el test es bastante sencillo, sin saber quién me está respondiendo, hago una pregunta, me dan dos respuestas, una me la da un humano, una me la da una máquina, y si yo no sé de dónde vienen, obviamente, si no sé distinguir cuál es humana y cuál es de máquina, quiere decir que el agente pasó el test de Turing. ¿Okay? Entonces, eso la implicancia que tiene es, de alguna manera, estas cuestiones que están pasando con ChatGPT, con estas herramientas. Bueno, pero no me dijo algo correcto. Bueno, el humano también miente, el humano también trata de persuadir, y de alguna manera es un comportamiento humano. De hecho, los periodistas se enojarán, pero hoy por hoy no se premia la veracidad, se premia la credibilidad, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, entiendo. Y a ver, pero ¿cómo se viene trabajando y cómo viene evolucionando el tema de la inteligencia artificial? Bueno, hubo una evolución dispar, porque primeramente se centró, la inteligencia artificial se la vio como grandes problemas de búsqueda. Por ejemplo, Deep Blue, el algoritmo que definitivamente le ganó a los grandes maestros de ajedrez, y ya no hay humano que le gane un torneo a una máquina en ajedrez. Y ese desarrollo tiene muchos años. Los primeros programas que jugaban al ajedrez son de la década del 60. Y recién en 1997-98 se logró un estándar que ya es inalcanzable por un humano. Pero se le veía como un problema de búsqueda. ¿Un problema de búsqueda en qué sentido? Hay un espacio de estados que son los tableros posibles, entonces en la mente del jugador no lo piensa así, pero empíricamente está haciendo eso, está moviendo en función de cómo recorto, cómo busco el camino en ese árbol que cada vez es más ancho hacia la victoria. De, ¿no?, probabilidades, digamos, ¿no? De probabilidades, sí, y exactamente, digamos, yo elijo una de las 20 opciones que tengo, y el otro jugador va a elegir la mejor de las 20 que tenga. Entonces yo ya puedo saber, los jugadores saben con dos o tres jugadas de anticipación qué pasa. ¿Okay? El algoritmo se lo hizo como para que seleccione esa navegación. ¿Okay? Ahora, ese árbol es grande, ¿no? El árbol de supuestos tableros, imagínate. Entonces cada nivel crece en un orden 20, es un exponencial de orden 20. Es decir, si quisieras explorar todos los tableros posibles por fuerza bruta, bueno, no te alcanza ni la mejor máquina, ni todas las máquinas juntas durante todo el tiempo de historia del universo para explorarlos, con la mejor computadora que tengas hoy disponible. Entonces, el algoritmo lo que hace es recortar ramas. ¿Okay? Entonces, con un enfoque algorítmico únicamente, lo que ocurre es que tenés un límite muy fuerte. Por ejemplo, para otro juego de tablero como el Go, el juego japonés, que van encerrando. Vos tenés que encerrar las piezas de tu rival y las cambias de color, entonces gana el que más color tiene. Al ser un tablero más grande y tener más posibilidades, ese árbol, en vez de expandirse en orden 20, se expande en orden 200. Y esa exponencial, digamos, esa curva que hace así, porque es exponencial, con un orden 200 hace así mucho más rápido
y fue imposible construir un algoritmo que juegue al ajedrez. Entonces, lo que pasó con la inteligencia artificial es a partir del periodo de Big Data, de la gran acumulación de datos, empezó a ocurrir que teníamos muchos datos disponibles. Y esos datos disponibles cambiaron un poco la percepción de la inteligencia artificial. Se empezó a pensar qué pasa si las máquinas aprenden de esos datos que antes no tenía. Y redes neuronales, que es un ambiente que se fundó en la década del 70, que estuvo activo y se usaron algunas cosas, volvió a vivir hacia 2005, 2010. Y hoy por hoy es un estándar, tenés que trabajar en redes neuronales, porque si no, en inteligencia artificial, si no, no estás trabajando en nada. Nada de esto sería posible sin redes neuronales. Ahora, lo que lo hace posible y lo que lo hace estallar es la gran acumulación de datos, el trabajo sobre datos. Por eso la carrera se llama ciencia de datos. ¿Es donde estudias inteligencia artificial? Sí, pero sin los datos no hay hoy no hay inteligencia artificial. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, con el juego del Go, hay un documental muy lindo, AlphaGo, que está disponible en Netflix, está en YouTube, está en todos lados, que muestra la primera experiencia de pongamos una red neuronal, en vez de explicarle nosotros cómo tiene que jugar al Go, mostrémosle 20 millones de jugadas, de partidas, bueno, y que aprenda y que juegue bien. ¿Puede ser que a partir de esa acumulación de información y de experiencias, una inteligencia artificial tome un camino y otra tome otro? Sí, claramente, porque, es decir, vos pensás que en última instancia vos cuando entrenás una inteligencia artificial le pones algún objetivo, o le pones una combinación de objetivos, un Pareto, algo, alguna forma de premiar esa inteligencia artificial. Entonces, si la función objetivo no es la misma, se van a entrenar en distintos aspectos. Porque me lo imagino, lo traspolo, ¿sabes? Algo del tablero de ajedrez, no del juego, pero se usa en medicina, por ejemplo, sí, la inteligencia artificial, ¿no? Y ante un diagnóstico, ¿puede ser que una dé un diagnóstico y otra de otro? Es que en realidad la manera en la cual se le enfoca profesionalmente no es en que dé diagnóstico, sino que asista al médico. Ajá. Entonces, es una especie de copiloto que tiene el médico para aumentar su productividad o, ejemplo, en el posgrado en inteligencia artificial para diagnóstico por imágenes, que es una disciplina donde está muy activo el tema de inteligencia artificial, que dimos hace poquito en la Escuela de Innovación, uno de los doctores que estaba ahí propuso una herramienta que jamás me hubiese imaginado que tenía sentido, que era tratar de asistir no en la redacción de los informes de una ecografía, sino en entender que el médico puede estar cansado, puede estar estresado, tiene que hacer 50 informes por día y en la técnica médica uno se sirve de elementos de otros reportes que uno preparó bien, estudió, y la verdad que estás copiando y pegando, ¿no? Estás componiendo un texto que es un género literario, que es el informe ecográfico, y por ahí se te pasan errores que tienen que ver con el lenguaje. Y los modelos grandes de lenguaje son excelentes usando el lenguaje. Entonces, la cuestión es preguntarle al modelo, que el modelo esté mirando continuamente, hay una inconsistencia. Dijiste que había una lesión, no sé, en el pulmón derecho e informás una en el pulmón izquierdo, pero te equivocaste, porque sos humano, pues estás cansado, por más profesional que seas, pues hay cierto riesgo. Entonces, si hay un copiloto que a vos te está ayudando a generar coherencia, es una herramienta. El copiloto me parece un concepto muy importante y clave porque lo hemos tratado en diferentes entrevistas desde el lado de educación, desde el lado también de la medicina, pero el que decide es la persona. Ahora, esa persona tiene que conocer cómo usar la herramienta, imagino, claro. Tiene que formarse, porque viste que hay muchos que dicen, no, me lo hizo el ChatGPT, por ejemplo. Claro, bueno, entonces ahí hay un problema, no está bien usada la herramienta. Bueno, pero también es un periodo que hay que atravesar, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo era estudiante, o los estudiantes de esa época, los profesores te decían, esto lo sacaste de Google como si fuera una biblioteca prohibida, como el fruto prohibido, ¿no? Y bueno, digamos, desde el 2000 para acá, digamos, usamos el buscador para todo y lo articulamos con otro, y no somos menos profesionales porque lo usamos o no, y acá va a ocurrir lo mismo. Entonces, si lo empezamos a usar en la formación de los profesionales, en el aula, ¿no? Y por ahí la primera posición que hubo de los profesores, y es natural, fue ¿cómo me doy cuenta si un alumno se copió o hizo un ensayo, le pidió
y lo hace bien, y bueno, puede ser que lo haga bien ChatGPT. Si tu posición es o ignorarlo o prohibirlo, o bueno, como docente, digamos, tenemos que ya haber salido de eso, pero puede haber un tiempo que estemos como en esa situación, fingir demencia, esto no existe, o bueno, no, lo prohíbo, y bueno, la realidad es que pensá que ahora tenés una especie de agente que puede actuar como algún tipo de tutor de tu estudiante. Entonces, yo lo que digo es, cambiar esa onda de pedirle un ensayo. Digo, ¿qué pasa si lo tiene que defender el ensayo? ¿No? Ahí está, la metodología. Entonces, está buenísimo. Y es más, a veces en ingeniería notamos defectos en la escritura y que hay que trabajar, que no tienen que ver con el core de conocimientos de la ingeniería, pero es importante que uno como sus habilidades blandas lo desarrolle. Ahora, imagínate que vos tenés un agente que es capaz de ser un oponente socrático de la tesis que está haciendo el alumno. Entonces vos hacés tu informe, hacelo, y vos, como estudiante, como tratando de entender algo, quizás no sos enteramente capaz de someterlo a un escrutinio, someterlo a una falsación popperiana, mucho menos, y porque estás solo en tu casa, y no tenés con quién discutirlo. Esperás a la instancia con el profesor, que está buenísimo que ocurra. Ahora, aprovechemos esto, que yo sé que quizás lo estás haciendo con ChatGPT, el ensayo. Pero como copiloto. Pero sí, como copiloto, pero usalo para que, si le pedís al chat, ponete como oponente socrático y haceme pelota este argumento, va a ser algo bastante bueno, te va a hacer tambalear tu convicción sobre que lo que hiciste esté bien. Entonces ya vas a haber pasado por esa primera instancia, me mostrás tu ensayo, che, ¿y esto qué es? ¿Y por qué decís esto? Y, no me lo pregunté, me lo está preguntando el profesor. Entonces, eso, obviamente, en la hora de clase, lo puedes hacer con 3 o con 4. El docente lo sabe hacer y sabe agarrar los casos más característicos, sabe que el alumno es bueno, que el alumno está progresando y, bueno, por ahí hace un cherry picking y sirve para la clase. Ahora, ¿qué pasa si eso mismo ya un poco lo tiene el alumno en la casa y ya viene con una segunda instancia? No solamente hice el informe, que quizás yo como docente no lo corrija tan al pie de la letra, no me lo lleve para corregir, sino lo esté leyendo y lo esté sometiendo a un nivel de falsación que yo ya sé que algo ya hizo. Porque si tenía la gente en la casa, ya pasó por esa experiencia de que le pregunte, le trate de hacer pelota esto y viene con algo más depurado. Entonces, por ahí no puso tanto cerebro en escribir el reporte, pero sí por lo menos la gente lo hizo pensar en lo que estaba escribiendo, o en lo que escribió el mismo ChatGPT. Si sos capaz de defenderlo, bueno, creo que aprendiste. ¿Hay otro estadio más? ¿Puede seguir creciendo la inteligencia artificial? Sí, porque claro. Es como que año a año nos asombra cómo avanza. Y Sí, claro. ¿Y a dónde puede ir? Bueno, digamos, nos debemos como discusión social la cuestión de cómo el proceso tecnológico nos interpela como sociedad, porque estrictamente no participamos en ese proceso mucho, si bien, digamos, debería ser más democrático. Cuando hablamos de democracia tecnológica, lo que hablamos es del acceso. Bueno, el acceso más o menos dentro de todo, viene avanzando en el mundo el acceso a la tecnología, pero no al proceso de la tecnología. Nadie nos interpeló como sociedad para ver por dónde se desarrolla. Entonces quizás tomando una posición más de, bueno, deberíamos por lo menos como sociedad ser interpelados acerca de para dónde va esta tecnología o no, porque puede ir para cualquier lado, sí, claramente. Eso avanza y las capacidades, hay cierto límite de cómputo, los modelos grandes de lenguaje son grandes en serio. Si ya estamos a un nivel que no te lo puedes bajar y correr en tu máquina, necesitas una nube de computadoras para correr esos modelos, hay un problema de cómputo, hay un problema de procesamiento, porque todo esto se basa en datos y el secreto no está en los algoritmos, está en los datos. Los algoritmos son públicos, los conocemos todos, los enseñamos todos. La diferencia es que yo no tengo los datos, es decir, ¿qué diferencia hay entre Google y Ricardo? Porque Ricardo no es millonario y Google sí. Bueno, nadie le da los datos a Ricardo. Si todo el mundo en vez de dárselo a Google se lo diera a Ricardo, por ahí el millonario sería Ricardo y no Google, porque los algoritmos son públicos. Entiendo. Fuiste muy claro con los conceptos, está bueno saber de dónde viene la inteligencia artificial y muchas gracias por tu tiempo en Punto Convergente TV. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este programa de Punto Convergente TV. Nos vemos en una próxima emisión.